Qué gusto verles el día de hoy aquí, a cada uno de ustedes. Ojalá tengamos oportunidad de saludarnos de manera cercana, personal. Antes de entrar al mensaje de hoy y a la palabra de Dios, algunos avisos que quiero resaltar. Aquí tienen normalmente los avisos, los anuncios que semana con semana. Los que quiero resaltar son dos que tienen aquí también. Estamos invitando a cada uno de ustedes para formar un staff o un equipo de colaboración para cada domingo. Pues cada domingo se tiene que preparar este lugar, la terraza y otras cosas. Hay boletines, hay varias tareas que entre varios puede ser más llevadero. Y tal vez si tú te apuntas, tal vez te corresponda, no sé, hacer algo una vez cada mes, una vez cada 2 meses. Entonces, lo único que, como requisito, digamos, es el compromiso y un corazón de servicio. El compromiso, pues, es que el día que te corresponda, pues, estar aquí un poquito antes y ya hay una persona que está coordinando todo eso. Si tú quieres ser parte, quieres colaborar, acércate conmigo o con el pastor Armando. Por cierto, les pido que oren por el pastor Armando. Él está de viaje y tal vez varios o todos ya saben que en paralelo él está trabajando, pues continúa aquí con nosotros y está trabajando en un proyecto para Chihuahua. Entonces les pido que estén orando por él y su familia. El llamado del Señor muchas veces no es tan fácil humanamente. Se requiere que estemos orando como iglesia por él y su familia. Y también, recordé a Armando para que se acerquen con él. El otro aviso es que esta semana tenemos la conferencia para matrimonios. 140 pesos por pareja, incluye el snack o la meriendita para los niños. Va a haber cuidado de niños. Entonces, estamos tratando de eliminar todas las barreras para que tú, si eres matrimonio, nos acompañes. Y si tienes algún invitado, adelante, trae a esa persona. Vamos a tener esta reunión, vamos a tener cena, una plática. También vamos a tener una foto, va a haber un lugar decorado alusivo a eso, a los matrimonios. Entonces, regístrate. Si no traes la cantidad completa el día de hoy, como quiera, abona 140. Bueno, esa es la cantidad completa. Abónale algo para separar y estar aquí. Ya hay varios matrimonios que se apuntaron, ya hay varios que ya pagaron. Así que les animamos a todos. Si tú eres matrimonio, pero solamente tú tienes interés de venir porque tu esposo o esposa, pues no. Bueno, ora, invítalo. Y si de plano no, como quiera, acompáñenos, está bien, puedes acercarte y venir. Entonces, cualquier duda pueden acercarse también a un servidor. Muy bien. ¿Estamos en línea también? ¿Sí? Muy bien. Para todos los que están en línea y que viven cerca de Tlajomulco, viven en Tlajomulco, algún día nos gustaría, si no hay ningún impedimento, que nos acompañen. Aquí habemos un grupo ya presencial como iglesia y nos gustaría saludarles y que también compartan con nosotros aquí. Si tú tienes algún conocido que viva también en Tlajomulco, contáctanos para indicarle cómo llegar aquí a las reuniones de nuestra iglesia. Muy bien. Ahora sí, estamos en estos pasajes de los Salmos. El tema general que ya va a concluir, el próximo domingo concluimos con estos temas, es conociendo a Dios por medio de los Salmos. Y ya vimos varios salmos. Ya vimos los salmos que hablan del poder de Dios y de que Él es todopoderoso. Y otros. El día de hoy ya leímos el Salmo 99. Y en ese salmo, si tú mantienes la Biblia abierta, en ese salmo, de manera ya natural, el autor ha estructurado el salmo en tres párrafos, 3 porciones.
Cada una de estas porciones nos muestra algo de la santidad de Dios. Ahora, en relación a los otros atributos, ninguno de los atributos de Dios se desconecta. Esto debe ser claro. Nosotros cada domingo vemos uno, pero en realidad Dios no separa sus atributos. Dios los tiene todos en su ser. Sin embargo, pensemos por un momento, si Dios fuera solo todopoderoso y no fuera santo, usaría su poder de manera caprichosa. Usaría ese poder de una manera, como los niños, de una manera berrinchuda, únicamente para sus propósitos egoístas. No es este Dios del que hablamos. Dios, nuestro Dios, es todopoderoso y santo. Pero si no fuera santo, quiero enfatizar esto, si no fuera santo, sería un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Sería un Dios, ¿cómo decirlo? Un Dios como el que se inventan los productores de las películas. Un Dios de Hollywood. Esos dioses que tienen todo el poder, o hasta son semidioses, tienen todo el poder y se deprimen porque no logran sus propósitos. Y se enojan y hasta tiran la toalla, se descuidan, pierden su físico de dioses porque son dioses que la vida los ha traicionado y son caprichosos, enojones. ¿Te das cuenta? Un Dios de fantasía. ¿Sabes a qué me refiero? De las películas, ¿no? Bueno, a mí me gustan esas películas, no quiero decir que no, pero así sería este Dios de la Biblia. Y ese no es nuestro Dios. El Dios que tenemos, nuestro Dios, es el Dios de Génesis 1. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios, es el Dios santo. No se compara con su creación. Su presencia en todo lugar, su poder todopoderoso, su conocimiento y todos sus atributos se coronan con este atributo de la santidad de Dios. Ahí en sus hojas tienen una frase de un pastor llamado Arthur Pink. Él dice, solo Él es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Con frecuencia Dios es llamado el santo en la Escritura. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. La santidad de Dios, de eso hablaremos el día de hoy, meditaremos, y para hacerlo vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, que sea tu Espíritu Santo hablando, porque yo, ser humano, y cada uno de los que estamos aquí presentes, somos indignos de siquiera pensar y considerar tu santidad. Somos incapaces siquiera de pensar, incluso de hablar acerca de tu santidad. Sin embargo, tu Espíritu Santo, confiamos, hablará a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el pasaje que leímos, Salmo 99, encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es la santidad de Dios? Santidad de Dios. ¿Cómo es? Y lo primero que podemos decir, en tu hoja de trabajo puedes apuntar, puedes escribir. Lo primero es que la santidad de Dios es asombrosa. Estaba pensando en qué palabra describe la santidad de Dios,
para el primer punto y pensé en varias palabras. Una de ellas fue terrible, pero en nuestro español terrible es como algo malo. Asombroso es algo así, asombroso. Sin embargo, sí, la santidad de Dios es terrible. Ahora les voy a decir por qué, o la Biblia nos va a mostrar por qué. Es asombrosa, es maravillosa, es gloriosa. La santidad de Dios, nuestras palabras se quedan no cortas, se quedan como nada ante la santidad de Dios. Completen el texto ahí que ya leímos y son palabras claves estas. Dice: el Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Palabra clave: tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines. Él tiene su trono entre querubines. Que se estremezca la tierra. Estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión. Grande es el Señor, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo. Ahí tienen ustedes el texto completo. ¿Cómo se describe el trono de Dios? Estamos hablando de que la santidad de Dios es asombrosa, maravillosa. Y algo que encontramos en estos textos es el trono de Dios. ¿Cómo se describe este trono de Dios? En esos primeros versos, si mantienes la Biblia abierta o la aplicación y ves los primeros versos, dice que el trono de Dios está entre querubines. Entre querubines. Ahora, no pensemos que querubines o querubín, en nuestro español es querubines, pero la palabra realmente es querubín, la suma de los querub. Querub son esos querubines o querubín. No pensemos que son como un bebé gordito, bonito, cachetoncito con sus... ¿Cómo se llaman estas cosas? Sí, se conoce. Así rojito y con el pelo así güerito. No, sin pelo mejor. No pensemos que querubín es eso y que tiene un instrumento y los piecitos así bien bonitos y que nos roba la ternura. No, porque la Biblia no enseña eso. Los profetas Isaías y Ezequiel, por lo menos menciono estos dos profetas del Antiguo Testamento, confirman que Dios está en su trono y alrededor del trono, ¿sabes quiénes están? Seres angelicales majestuosos, estos querubines. Y la descripción que se da de ellos, es que son majestuosos. Otro rey, el rey Ezequías, en su oración, él reconoce que Dios está entronizado sobre los querubines. Tanto el rey Ezequías como estos profetas y nosotros deberíamos recordar y reconocer que estos son seres vivientes, angelicales, terribles, majestuosos, maravillosos, asombrosos. Estoy hablando de estos querubines. Mira la descripción. Dice, lo voy a hacer sin tanta emoción. Tienen 4 caras, una cara de hombre, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. ¿Te imaginas eso? No solamente eso, tienen 4 alas. No puedo imaginar eso. Tienen 4 alas.
Dice que en el profeta Isaías, dice, con 2 vuelan, están al servicio de Dios, y con otros 2 se cubren. Sin tanta emoción. Pero aún así, esto, al menos a mí, me causa, además de espanto y todo lo demás, me causa algo terrible en mí. Piénsalo por un momento. Encontrarte con uno de estos seres frente a ti. ¿Qué vas a decir? ¿Qué ternura? No, casi podrías caer, desvanecerte, se te irían las fuerzas, se te iría el aliento. No podrías expresar cosa alguna. Esto es tremendo. Y estos seres magnifican, exaltan la gloria santa de Dios. Y ellos mismos, atención con esto, ellos mismos tienen que cubrirse para no ser golpeados, impactados con tanta santidad, con tanta pureza, con tanta belleza, inigualable santidad. No hay comparación alguna. Porque el ser santo de Dios es asombroso. Ahora, es por esa razón que en esta visión de los profetas, y el Salmo nos los pone aquí como un canto, en esta visión de la santidad de Dios, cuando nuestros ojos regresan a la tierra, ¿qué sucede con las naciones? ¿Qué sucede con la tierra? ¿Qué es lo que sucede? Miren, la Biblia dice que las naciones, en su Biblia, ¿qué es lo que sucede con las naciones? Los primeros versículos, dice, tiemblan y la tierra se estremece. Pensemos en las naciones. Esto hace referencia a los gobiernos, los dominios. Y tal vez pensemos, o hasta incluso naturalmente digamos, no, pues realmente el destino de nuestro país, el destino del mundo está en manos de unos cuantos que gobiernan. Es más, hay una conspiración ahí y hasta ahí llegamos. Pero ¿sabes qué? Este salmo y toda la Biblia me están mostrando a mí que las naciones tiemblan ante el gobierno santo de Dios. Es Dios el que sigue dirigiendo todo aún el día de hoy. Y las naciones y gobiernos tiemblan. Mira, sucedió en el Antiguo Testamento y sucedió en el Nuevo. En el Antiguo Testamento hubo un rey que rechazaba a Dios, y cuando se encontró con el Dios verdadero, casi se convirtió en un animal en su reino. Y se arrastraba y sus uñas crecieron como si fuera, y su pelo creció como si fuera una bestia. ¿Sabe su nombre? Nabucodonosor. Al revés no me la sé. Está en la Biblia registrado. Él, representando a todo un imperio, tembló ante Dios. Y eso Dios lo puede hacer aún el día de hoy. En el Nuevo Testamento, en nuestra era, digamos, de esa manera, hubo otro rey que tembló. Herodes. Tembló cuando escuchó la noticia de que hay otro rey. ¿Recuerdas quién es ese rey? Nació en un lugar detestable. Sí, en diciembre lo hacemos muy romántico y bonito, pero fue un lugar detestable ese rey. Y estando en esa condición, hizo temblar a este rey y a toda Jerusalén. No se compara nada la santidad, la gloriosa santidad y la presencia de Dios con cualquier otro reino y gobierno. Y Dios le puede hacer algún día reyes, pueblos, naciones
Sí o sí llegarán y se arrodillarán ante el rey. Y no solo eso, dice que la tierra se estremece. Hay un evento en la Biblia en la que encontramos que la tierra se estremeció ante la acción santa de Dios. Hubo un terremoto y la tierra estuvo en tinieblas porque Dios estaba brillando en su santidad. ¿Sabes cuándo fue? Cuando Cristo Jesús fue levantado en una cruz. ¿Por qué la santidad de Dios brilló ahí? Porque Dios estaba castigando el pecado, nuestro pecado. Él estaba brillando en su santidad diciendo, no puede haber comunión entre el pecado y un Dios santo. Eso es, así se ve la santidad de Dios, asombrosa. Cuando la gente veía, dice la Biblia, ese espectáculo en donde estaban crucificando a Jesús, estaban maravillados de una manera negativa, estaban compungidos. Y cuando Cristo dijo sus palabras, allí estaba la santidad de Dios y la gente no lo podía creer. Que el inocente estuviera ahí colgado. ¿Te das cuenta? La santidad de Dios es asombrosa, maravillosa, gloriosa. Las palabras se quedan tan sin significado más que para nosotros. Así que ningún ser humano, nada creado se puede comparar a esta santidad. Solo hay uno de nuestra raza, la raza humana. Solo hay uno que tiene esta misma esencia. Él es Jesucristo. Lean conmigo, voz fuerte, este pasaje. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Tremendo esto. ¿Y sabes por qué lo menciono? Menciono a Cristo, porque alguien de nosotros, de nuestro linaje, bueno, en el sentido de hacia el pasado, en Jesús, la gran noticia es que en Jesús la humanidad, las naciones, la tierra, comprobaron la santidad sin que seamos destruidos. Él pisó, se enlodó los pies, se ensució las manos, respiró el polvo que respiramos. Esa santidad vino en la persona de Cristo y no fuimos destruidos. Qué gran esperanza, qué maravillosa santidad. Esto nos lleva a lo segundo. No solamente es maravillosa, la santidad de Dios arde en justicia. Arde en justicia. Algo que olvidé mencionar de los querubines, si lo quieres apuntar en esa sección, es que en Génesis se habla de ellos y que tienen una espada de fuego. ¿Cómo es que no se queman? Tú y yo tomamos el sartén y la plancha y ellos tienen la espada de fuego, tal parece, y varios pasajes de la Biblia indican que son seres de fuego. Además de lo que te comenté, nos dijo la Biblia de las alas, las caras y demás, son seres que tienen fuego y pueden tomar una espada de fuego. Eso tiene relación con este segundo punto, que la santidad de Dios arde en justicia. Completan el texto en sus hojas, dice, ya estamos terminando la primera parte de la hoja. Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor, nuestro Dios,
adórenlo ante el estrado de sus pies, Él es santo. Como quiera tienes la Biblia ahí, ¿no? Si no en casa, completas. Avanzamos. Mira, hay dos preguntas de nuevo en cuanto a la santidad de Dios que arde en justicia. Y es, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia es otro atributo de Dios y como mencioné, no los podemos separar. Y principalmente la justicia de Dios tiene y está muy relacionada con su santidad. Sus juicios son santos, dice la Biblia. Y al decir que Dios es justo, lo que estamos diciendo es que lo que hace Dios siempre es lo correcto, siempre es perfecto. Para ti, para mí es una palabra humana que nunca lograremos alcanzar aquí en esta vida, la perfección. Pero para Dios es su propio ser perfecto. La santidad de Dios es consistente, no varía, no es parcial. Él no es parcial, no tiene prejuicios como esos dioses que se inventan los seres humanos. Él es infinitamente puro y se opone a todo pecado. Para Él, por esa razón, no hay mentiras piadosas, no hay acciones menores. Todo lo que no va con su santidad es maldad y pecado, pecaminosidad. ¿Has escuchado alguna vez que tanto en las iglesias, fuera de las iglesias, a veces decimos o alguien dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Bueno, antes yo pensaba también así, como una manera de no sonar tan fuerte. Sin embargo, el Dios que vemos en la Biblia no enseña, no dice eso. El Dios que encontramos en la Biblia, solamente como muestra el Salmo 5, dice: tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Es decir, Dios rechaza y odia el pecado. Y hasta ahí está la idea. Pero el Salmo sigue diciendo: el malo no habitará junto a ti. Aborreces. Y en el idioma original la palabra es mucho más profunda y fuerte. Aborreces, y no dice a la maldad o al pecado, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esto no es para decir, ahí lo dejo a su consideración, cada uno piense lo que... No, debo decir, la Biblia afirma que Dios odia el pecado y odia al pecador, porque no podemos separar eso. Y quiero aclarar de antemano la esperanza. Para todos aquellos que vienen en fe a Jesucristo, escuchan el Evangelio, la gran noticia, y responden a ese mensaje con fe, obediencia, amor y adoración y sometimiento. Dios ya ve a Jesucristo en tu vida y Dios te ama, a pesar de que somos pecadores. Pero todos aquellos que rechazan la obra de Cristo, Salmo 5, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Esa es la justicia de Dios. Esa es la santidad de Dios. En segundo lugar, la otra pregunta, ¿a qué se refiere el estrado de sus pies? Pues de manera similar, es el lugar de tribunal. No solamente el estrado es como donde descansan los pies, sino es un lugar de un tribunal en donde se lleva a cabo la justicia. Ahí está el juez. Esto significa que la santidad de Dios, por naturaleza, Dios mismo, Dios es movido a rechazar toda impureza,
toda maldad, toda imperfección y a castigar. Esa es otra idea. Dios no castiga, no, a castigar el pecado. Dios castiga el pecado porque es santo. Y para todos aquellos que han ejercido, Dios, el Espíritu ha venido y han puesto fe en Cristo. Dios castigó el pecado en Cristo. Con razón deberíamos estar más que agradecidos, sirviéndole, amándole, entregando, buscándole de todo corazón. Porque Él ya pagó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Él es santo. Estas dos preguntas, esta pregunta, llévatela en casa, llévatela de tarea, piensa en ella. ¿Eres completamente tú? Yo. ¿Soy completamente justo? ¿Soy equitativo? ¿Practico la rectitud? ¿Mis pensamientos son siempre pureza y pureza? ¿Soy alguien que no le hace daño a nadie? ¿Voy manejando y con todo soy un pan de Dios? ¿Soy esa persona? ¿No miro feo a los demás? Con todos aquí, en la oportunidad que tenemos, tengo una buena relación, una buena actitud. ¿Soy esa persona? Yo ya sé cuál es la respuesta. Yo no soy esa persona. Pero la gran noticia, la gran esperanza, solo hay un ser humano que vivió la vida perfecta que nunca jamás podríamos vivir en este mundo. Es Cristo. Y en Él, solo por Él y por medio de Él, somos aceptados. Dios no mira, más bien mira la obra de Cristo en nosotros. Pedro 2:22, lo lees conmigo, fuerte. Dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Esa es la gran noticia y la esperanza que tenemos para todos los pecadores como nosotros, que en Cristo y solo por Él y por medio de Él y para Él tenemos esta esperanza de no ser derribados por el tribunal de Dios. Y por último, no podría faltar de que la santidad de Dios, en tercer lugar, es compasiva. La santidad de Dios es compasiva. El texto para completar dice, Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube, cumplieron sus estatutos con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador. Aun cuando castigaste sus rebeliones, exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Y al final cierra diciendo, santo es el Señor nuestro Dios. ¿Quiénes son Aarón, Moisés, Samuel? ¿Quiénes son? Sacerdotes. Ellos están hablando de un momento en el que Dios gobernaba a Israel. No había reyes aún. Es la época en donde Dios era el rey y pedía al pueblo ser reconocido como rey. Bueno, estos sacerdotes tenían que purificarse varias veces. Lee Éxodo y Levítico. Tenían que purificarse y tenían que ponerse vestiduras, ropa adecuada y una ropa esplendorosa. Y todo esto era para entrar al lugar santo de Dios e invocar su nombre. Ahora, lo que ellos hacían no eran rituales únicamente. No eran rituales sin sentido. La labor de ellos era invocar el nombre del Señor para que Dios perdonara sus pecados, sus propios pecados y el pecado del pueblo.
Pero ¿sabes qué? Su purificación, literalmente se bañaban varias veces. Esa purificación, sus ropas, así, bonitas, esplendorosas, eran insuficientes para acercarse al trono de Dios, a la santidad de Dios. Lo que ellos tenían que hacer era un sacrificio. Ellos tenían que hacer un sacrificio por el perdón de sus propios pecados. Aunque eran sacerdotes, si leímos bien, también eran rebeldes, también pecaban contra el Señor. Eso no ha cambiado. Y por esa razón ellos tenían que hacer un sacrificio para ellos mismos, que Dios perdonara sus pecados, y un sacrificio para el pueblo. Literal, tenían que matar a un animal, rociar la sangre, bañarse con la sangre, porque la sangre era o apuntaba al único y suficiente sacrificio que requiere la humanidad. Y esto es lo que nos lleva a Cristo. Hoy ya no hacemos sacrificios. Ya no hacemos sacrificios de ningún tipo de animales, porque el único sacrificio suficiente, hecho una sola vez para siempre, se hizo en Cristo. Y sabes, por medio de Él y en Él es que tenemos esperanza y tenemos la confianza de acercarnos a este Dios santo y no ser derribados y no ser asesinados por ese impacto de la gloriosa santidad de Dios. Imagínate el trono de Dios, alrededor querubines, eso glorioso. ¿Quién se acercaría a eso? Es como si fuera una bomba atómica que está irradiando. Tú no te puedes acercar y mueres en el intento. Dios es más que eso. Y la esperanza es que solo por la fe en Cristo, solo confiando en Cristo, solo entregándose a Cristo, solo respondiendo en fe a esa obediencia en Cristo, tenemos acceso a este Dios santo. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes qué debe suceder? Nuestro orgullo, nuestra soberbia debe desvanecerse, debe morir ante la santidad de Dios. Porque nuestra vida se exhibe tal cual. No podemos escondernos de Dios. Y se exhibe nuestras rebeliones. Y a pesar de eso, en Cristo Dios nos perdona. En Él, ante su santidad, encontramos perdón. Leamos este último pasaje de la Biblia. Con voz fuerte, digamos esto. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Qué glorioso la santidad del Señor. Oremos. Es probable, Señor, es probable que tú que conoces nuestros corazones, es probable que muchos de nosotros, este sea el momento que más necesitamos tu gracia, porque nuestro pecado, en nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, malas decisiones, nuestra imperfección, y lo vemos, Señor, en nuestras relaciones diarias con nuestro prójimo más cercano, nos delatan de que estamos en el momento en que necesitamos de tu gracia.
nos acercamos a ti confiadamente, porque Cristo lo hizo posible. Cuando murió en la cruz, Él estaba recibiendo tu justicia, porque eres un Dios santo. Y gracias por ese sacrificio, porque solamente por ese sacrificio en la cruz, nosotros somos bendecidos cuando ponemos nuestra fe en Él. Trabaja en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Iglesia, que el Señor les siga bendiciendo con su gracia.